¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al estudio diario de la lección de Escuela Sabática en este tu espacio Fe en Acción, un espacio que es promovido por el grupo pequeño Fe y Fe. El título de la lección de esta semana es ¿Qué más pude hacer? El versículo de memoria se encuentra en Juan 18:37 que nos dice: Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esta semana específicamente la introducción se centra en una pregunta que la mayoría de nosotros nos hemos formulado, y es, ¿por qué existe tanta maldad? E incluso hemos dicho, ¿por qué Dios permite tanta maldad, tanta injusticia, tanta atrocidad que estamos viviendo, sobre todo en estos últimos tiempos? Incluso muchas personas han decidido renegar contra su propia fe, renegar contra la existencia de Dios, negar la existencia de Dios y pensar que Dios es directamente responsable por permitir tanta injusticia y maldad en este mundo. Y muchas de estas respuestas están centradas en un estudio minucioso y exhaustivo acerca de lo que representa el gran conflicto cósmico para estos tiempos. Entender esta dinámica nos va a ayudar mucho a poder analizar y dilucidar muchas interrogantes, aunque no todas, por cierto, y aunque muchas interrogantes van a quedar como un misterio hasta que Cristo venga y pueda despejar esas dudas que tenemos, pues el estudio del gran conflicto cósmico nos va a ayudar a poder entender que Dios en su infinita misericordia ha preparado todo un plan de salvación junto con su Padre para poder salvarnos de la muerte eterna y poder venir un día a este mundo y erradicar con tanta maldad que existe. Dios nos ha dado el libre albedrío y este concepto ha sido estudiado durante todas estas semanas de estudio del gran conflicto cósmico. Entender eso nos ayudará también a entender por qué estamos viviendo y expectando tanta maldad en este mundo. Acompáñanos en esta nueva semana de estudio donde nuestros colaboradores van a estar tocando temas muy interesantes acerca de cómo Cristo ha vencido al mundo con su muerte, cómo Cristo a través de su justicia nos justifica cuando vamos a Él y pedimos perdón por nuestros pecados. También vamos a estar analizando la parábola de Jesús y la viña y qué representa el canto a mi amado que se registra en Isaías. Por supuesto, también vamos a estar estudiando la vindicación del nombre de Cristo, cómo la justicia y el amor perfecto de Dios puede darnos misericordia para poder resistir hasta el final cuando Él venga por segunda vez. Quisiera compartir con ustedes un extracto del Espíritu de Profecía que nos habla acerca de este gran conflicto cósmico y nos dice: Satanás tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Dice, Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándoles a creer que entra en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Ensoverdecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 37 y 38. No hay justificación suficiente ni duda suficiente en nuestras mentes para poder desconfiar de la bondad de Dios, del plan de salvación que dio Dios para cada ser humano y sobre todo de su segunda venida cuando Él venga en gloria a reinar, a salvarnos y a erradicar todo mal que existe en este mundo. No te despegues de este canal. Puedes suscribirte para poder recibir notificaciones diarias. Gracias por tu compañía y que pases un bendecido día. ¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí en el estudio de la lección de escuela sabática y hoy corresponde al día domingo 2 de marzo, un ángel demorado. En este día vamos a ver cómo los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios disfrazados. Digo demonios porque, si ustedes recuerdan, una tercera parte de los ángeles del cielo fueron engañados por Satanás. Y estos demonios, o esta legión de demonios, están atacando
a los seres en la tierra. Y es por eso que debemos entender que muchas veces estos seres demoníacos están detrás de los gobernantes terrenales. Las fuerzas del enemigo pueden incluso oponerse a los agentes evangélicos enviados por Dios. Vamos a tener una lectura en Daniel, el capítulo 10, del 1 al 14, pero solamente nos vamos a concentrar en los versículos 12 y 13. Y dice: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir. Aquí está narrando Daniel que el ángel Gabriel le estaba diciendo que en esa visión que él tuvo, que fue demorado por 3 semanas por el rey de Persia o el príncipe de Persia. Y ese príncipe de Persia que narra aquí en esta visión es nada menos que Satanás. Pero gracias a Dios que Jehová Dios obtuvo finalmente la victoria. O sea, Jehová Dios vino a ayudarle al ángel Gabriel para justamente tener esa victoria. La victoria contra las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambice. Este conflicto lo vemos en todo momento. Y ahora justamente en nuestros días vemos esa lucha constante entre el bien y el mal. Hay un párrafo que menciona Elena G. de White que quisiera compartir con ustedes y dice que como pueblo no comprendemos como debiéramos el gran conflicto que se libra entre los seres invisibles. Esta lucha entre los ángeles leales y desleales. Los malos ángeles continúan y están en acción preparando su plan de ataque, gobernando como caudillos, como reyes y gobernantes a las desleales fuerzas humanas. No se dejen dominar por especulaciones fantásticas. Nuestra única seguridad es la palabra escrita. Y para ello debemos orar como lo hizo Daniel, para que seamos guardias celestiales. Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para servir a los que serán los herederos de la salvación. Oremos, mis hermanos, para que nos resguarde, para que estemos siempre a la par con Dios. Oremos como nunca antes hemos orado. Por ahí escuchamos decir que todavía no estamos preparados para la venida del Señor. Por eso necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. Mis queridos hermanos, hay cosas que a veces no entendemos como pueblo de Dios. Pero en cierto sentido, comprender esos límites que tiene el enemigo puede no ser difícil si captamos la idea de que ya hemos dicho antes que Dios obra solo por amor. Y este amor es tan grande. No es la coacción, sino es el fundamento de su gobierno. Esta idea de la que Dios obra solo mediante los principios que emanan del amor puede ayudarnos a comprender mejor este gran conflicto. Recordemos, hermanos, que Satanás es un ser creado y Jehová Dios es el creador. Satanás no hará cosas que Dios no pueda darle como libertad. Es por eso que debemos estar de la mano de Dios, de la mano del vencedor Jehová Dios, porque sabemos que Él, al final del tiempo, erradicará el mal por completo y aplastará a la serpiente en la cabeza. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, en el estudio de esta semana. Amén. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección de esta semana.
Hoy lunes 10 de marzo estudiaremos una lección que se titula El que es justo y justifica. ¿Y quién es justo y justifica? Ese es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y es que la obra de Cristo deshace en todo momento la obra del diablo. Según 1 Juan capítulo 3:8, 1 Juan capítulo 3:8 dice, el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, por esto apareció, dice el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Me gusta la nueva versión, la nueva traducción internacional, que dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, no es el que practica el pecado, pero cuando tú sigues pecando, cuando yo sigo pecando, lo único que hacemos es demostrar que pertenecemos al diablo, el cual pecó desde el principio, pero le damos gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo, porque Él vino para destruir las obras del diablo. Sin embargo, la derrota total del dominio del enemigo ocurre en dos etapas. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. Luego, Satanás y su reino serán destruidos. Si leemos Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26 y Romanos capítulo 5, versículo 8, vamos a ver que estos pasajes nos revelan la forma en que Cristo demuestra la falsedad de las acusaciones del diablo. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 23 y los voy a poner en contexto porque esta sección se titula La justicia es por medio de la fe. Dice, pero ahora, aparte de la ley, versículo 21 del capítulo 13 romano, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Y mi pregunta es, ¿quién es la justicia de Dios? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo. Si usted tiene fe en Jesucristo, usted puede ser justo. Dice, el justo por la fe vivirá. Ahora dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron. Muy bueno. No dice por cuanto algunos pecaron, por cuanto los judíos pecaron, por cuanto los gentiles pecaron, dice por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tengo una buena noticia, que todos somos justificados, dice el versículo 24, siendo todos justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oh sí, mi hermano. Yo le doy gracias a Dios porque nosotros somos justificados y somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si leemos Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahora, el enemigo está acusando, está tirando calumnia, está diciendo que Dios no es un Dios de amor, que nosotros no podemos coexistir bajo las leyes de Dios. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, los pecadores, nosotros que traicionamos a Dios todos los días, nosotros que nos escondemos de Dios. Dios nos pregunta, ¿dónde tú estás? Nosotros estamos escondidos. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo nosotros aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros para salvación de nuestros pecados. Como hemos visto, el enemigo afirma de que Dios no es plenamente justo y amoroso. Sin embargo, lo que leímos en Romanos 5:8 es totalmente diferente. Ahí dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para salvación de nuestro pecado. Si Dios no hubiera sido amor, Dios no hubiera dado a su Hijo para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, Dios proveyó la persona de Jesucristo, la máxima manifestación de justicia y de amor en la cruz del Calvario. Ahora quiero decirles que después de la muerte de Jesús, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedó totalmente desenmascarada ante todos los ángeles del universo que no habían creído en su mentira, porque había confusión en el cielo. Por eso él logró traer la tercera parte de los ángeles, engañando. Es el padre de la mentira. Había confusión, pero cuando él derramó sangre inocente, la sangre del Hijo de Dios, su posibilidad de arrepentimiento quedó totalmente destituida. Ya el diablo no puede ir al cielo, a los concilios celestiales como iba. Acuérdense que estudiamos la lección de Job, donde él se presentaba. Pero la historia de la redención provee abundante evidencia de que podemos confiar en que Dios siempre obra
para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados. El Dios de las Escrituras siempre hace que lo bueno ocurra en favor de todos los implicados. Ahora, ¿quieres tú estar dentro de los implicados? ¿Quiere que el Dios de las Escrituras haga algo bueno acerca de ti? Bueno, ese mismo Dios que mandó a su Hijo, dice, está aquí. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y estoy llamando y estoy tocando, pero tú tienes que escuchar la voz, porque Jesús está llamando, pero tienes que escuchar la voz. Y dice la palabra, si escuchas mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que el Señor permita que nosotros podamos escuchar su voz, que Él entre en nuestras vidas, que nosotros podamos vivir vidas que reflejen a Jesucristo y que otras muchas personas que están pereciendo puedan acercarse a Cristo mediante nuestro testimonio. Que el Señor te bendiga esta mañana y que aquel que es justo te justifique en esta mañana. ¿Qué tal, amigos? De nuevo con ustedes. Gracias por acompañarnos a través del repaso de la lección de nuestra escuela sabática. La porción del día de hoy que vamos a considerar se lleva por título el Cántico del Llamado. Y la lección nos refiere al libro de Isaías, al capítulo 5 del libro de Isaías, que dice lo siguiente: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Es interesante lo que la lección de este día nos está presentando. Todo lo que Dios hizo para bendecir, para cuidar la viña que Él había escogido. La había colocado en un lugar fértil, en el mejor lugar que podía existir en el mundo, ahí la había colocado, a fin de que pudiese crecer saludablemente y entonces dar los frutos que correspondía, pues a los cuidados y a la protección y al lugar que el Señor le había presentado, la había plantado. Dios trabaja con leyes físicas y morales, y una de esas leyes es la ley de la siembra y la cosecha. Dios había sembrado su plantita, su viña o sus cepas en un lugar fértil para que creciéramos saludablemente, para que tuviera todos los elementos que necesitaba, a fin de que no le faltara nada y pudiera crecer y pudiera dar frutos como Dios quería que diera. Sin embargo, cuando Dios viene a buscar frutos, se encuentra que los frutos no solamente no son frutos buenos, sino que son frutos podridos, apestosos, que pues no correspondían a todo lo que el Señor había hecho por ellos. Y eso tiene una gran lección para nuestras vidas, porque responde a una gran pregunta que la humanidad se hace en cuanto a la búsqueda de respuestas de parte de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en este gran conflicto, en medio de tanto sufrimiento, problemas y dificultades que vivimos? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo está presentando nuestro Dios su amor y su misericordia a fin de que podamos nosotros de alguna manera encontrar respuestas adecuadas y respuestas satisfactorias que nos puedan ayudar a seguir confiando en Él? Pues bien, Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer para que pudiéramos tener los elementos necesarios para crecer saludablemente, a fin de desarrollar un carácter perfecto a la semejanza de su Hijo y dar frutos de carácter semejantes a los de Cristo Jesús. Sin embargo, cuando Él viene a buscar frutos en nuestras vidas, se da cuenta que no solamente no tenemos frutos buenos, sino que tenemos frutos apestosos. Y eso de alguna manera me recuerda a la exhortación que el Señor les hace a la iglesia de la Odisea. Recuerdan que son tibios, que no son ni calientes ni fríos. Bueno, viene siendo exactamente lo mismo. La iglesia no entendió. El ser humano no comprendió el cántico de su amado, que deseaba ayudarles a mejorar sus vidas. Y entonces nos encontramos en el día de hoy batallando con la misma circunstancia. Si Dios viniese a buscar fruto en nuestras iglesias, ¿qué encontraría en nuestras vidas? ¿Encontraría frutos buenos? ¿O encontraría frutos apestosos y podridos? Pues que no sirven para nada y que deshonran a nuestro Creador. Es importante entonces reconocer que necesitamos entender la verdad de este cántico. Y el punto central de este cántico es el versículo número 3,
donde el Señor invita a que juzguemos sus acciones. ¿Qué más podía yo hacer por ella? Dice el Señor, júzguenme. ¿Qué más podía yo hacer por ella? Entonces el Señor invita a la humanidad, invita a las personas, invita a las iglesias, invita a su pueblo, pues a que revisemos las evidencias de todo lo que Él ha hecho por nosotros, cómo nos ha bendecido. Dice que le puso una torre, es decir, les dio instrucciones a través de Moisés, enseñanzas para enseñarles y educarles y prepararles para entrar a la tierra prometida. ¿Qué más podía hacer Dios por la humanidad? Nos ha dejado la enseñanza para educarnos y prepararnos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La clave para que nosotros empecemos a dar los frutos que el Señor quiere que demos es juzgando las acciones de Dios basados en sus evidencias, hecho y evidencias, no en suposiciones, hecho y evidencia, lo que el Señor nos ha enseñado. Ir con una mente limpia, humilde, como la de un niño, para entender y comprender el plan de Dios para nuestras vidas. Mientras nosotros continuamos en el repaso de la lección, yo voy a seguir limpiando mi plantita, porque quiero que me dé este año frutos buenos. Que esa sea nuestra esperanza, que ese sea nuestro consuelo y que ese sea nuestro desafío. Permitir que Dios limpie nuestras vidas para que nosotros también podamos producir frutos buenos que glorifiquen a nuestro Dios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Dios los bendiga. Continuando con la lección para el miércoles 12, se dice la parábola de Cristo acerca de la viña. El Señor ha colocado esta palabra para que nosotros podamos entender lo que Él vino a hacer por nosotros a favor de la salvación de la humanidad. Y en el libro de Mateo, exactamente en el capítulo 21, podemos encontrar lo siguiente. Versículo 33 al 39 dice: Oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, vino a sus siervos, a los labradores, envió a sus siervos para que recibiesen de los labradores sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Finalmente, les envió a su hijo diciendo: tal vez, tengan piedad porque es mi hijo y entonces yo pueda recoger lo que es mío. Pero viéndolo ellos dijeron: este es el hijo, este es el heredero. Matémoslo a este también para que nosotros nos hagamos dueños de la herencia. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y agrega Isaías 5:4: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no hubiese hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que mi viña diera buenas uvas a uvas silvestres? Las uvas silvestres generalmente son ácidas y son duras. Definitivamente no se pueden comer. Por eso cuando los labradores siembran uvas, ellos escogen la mejor semilla posible. Primero hacen un lagar. Un lagar es un semillero. Y en ese semillero seleccionan cuál es la mejor semilla. La dejan que crezca, que dé su fruto. La prueban. Y cuando se dan cuenta que es el mejor fruto para ellos, que es lo mejor que pueden tener, entonces plantan. Lo mismo fue lo que hizo el Señor. Dice que hizo un lugar. Hizo un semillero, vio que era lo mejor que él podía hacer para su viña, luego plantó. Es decir, que cuando él planta, él se da cuenta que lo que viene es bueno. Dice que luego hizo un vallado, es decir, la cercó para que no vinieran intrusos extraños a robarse el producto. Y antes de irse, porque esa propiedad la tenía lejos de su casa, se la rentó a unos labradores. Dijo: bueno, estos labradores yo les pago el salario por día, pero voy a rentársela para que ellos ganen más dinero. Mientras tanto, pues yo me voy, ellos las cuidan y cuando venga el tiempo partimos. Ellos se llevan su buen dinero y yo pues tengo también mi fruto. Pero dice que cuando vino el tiempo de la siega, estos labradores malvados
mataron a los enviados de este hombre. A unos los mataron, a otros dice que los apedrearon y a otros incluso hasta los ahorcaron. Se deshicieron de ellos, en otras palabras. Y no contento, el dueño del lagar dice, bueno, pues ellos son malvados, qué sé yo, pero en aquel entonces se tenía respeto por la familia. Es decir, que una persona no se metía fácilmente con el hijo de alguien más, porque había un código. Y él dice, bueno, ahora yo voy a enviar a mi hijo, y a mi hijo sí lo van a respetar. Pero ¿qué pasó? Ese código ya se había perdido. Y dice que enviando a su hijo, estos hombres dijeron, ¡wow! Ahora sí nos vamos a quedar con todo. No solo con la cosecha, sino también con la propiedad. Y dice que cogieron a ese hijo y lo mataron para poder así quedarse con todo. Y entonces, por eso es que el Señor dice, ¿qué más podía yo hacer? De la misma manera, el Señor está dando una parábola de lo que había, de tiempo pasado y tiempo futuro. Lo que había ocurrido en el pasado era que Dios ya había hecho su viña, ¿verdad? Cuando Él hizo su viña fue cuando Él hizo la creación del mundo. Allá en el Edén. Hizo su viña, hizo un lugar precioso para todos. Y luego se fue, pero la dejó en cuidado ¿de quién? De Adán. Y este cuidado de Adán traspasó también para cada uno de nosotros. Pero vino el enemigo y sembró cizaña, sembró cosas malas en las personas. Y cuando el Señor quiso recoger su cosecha, entonces dice que vinieron estos hombres y mataron, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando ahora? De los profetas. El Señor envió los profetas y dice que ellos fueron muertos, apedreados, acuchillados, aserrados, porque ellos no quisieron escuchar la palabra que el Señor les mandaba. Y luego dijo, ahora enviaré a mi hijo, tal vez tengan piedad de ellos. Y cuando envía a Jesús, ahora ellos dicen, nos quedaremos con la heredad del todo. ¿Y qué hicieron con Jesús? También quisieron matarlo. Esta es una parábola, profecía a futuro, a pasado y a futuro. Y entonces, ¿qué dice el Señor con respecto a estas personas? Ahora, ¿qué más podía yo hacer? Si Él se dio hasta lo sumo por salvar a la humanidad. Se dio hasta lo máximo, hasta donde Él más podía estirarse. ¿Qué más se puede hacer con esta gente? ¿Qué más? Si ya lo di todo, ya lo hice todo, ¿qué más? Ahora, ¿qué haré yo con estas personas malvadas? ¿Qué más se podía hacer? El Padre nos amó tanto que dio a su Hijo amado, en San Juan 3:16. Si el conflicto cósmico es del tipo sugerido aquí, no podría resolverse prematuramente mediante el ejercicio del poder divino, sino que requería primero una demostración pública del carácter de Dios. Esta demostración ha sido impuesta en última instancia en la obra de Cristo. Bendiciones para todos. Gracias por continuar en el estudio de esta semana. Ahora corresponde al jueves 13 de marzo. La vindicación del nombre de Dios, pues el nombre de Dios resulta plenamente vindicado, plenamente defendido por medio de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por medio de la redención, de su justicia y de su amor, como dice en Romanos 5:8, que aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Si nosotros leemos Romanos 1:3 al 4, a la luz de Isaías 5:3 y 4, vamos a ver que Dios nos invita como criaturas en una forma limitada, aun sin nosotros tener un derecho de hacerlo, nos invita a juzgar su carácter. Y vemos allí en esa parábola que Dios fue bueno y maravilloso, que arregló bien esa viña, pero lamentablemente esa viña dio frutos silvestres. Así era el pueblo de Dios que estaba muy bendecido, tenía todo lo necesario, pero ellos no consideraron los caminos de Dios y se apartaron, y ellos dieron esos frutos inferiores a los que Dios esperaba. Cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto. Él queda vindicado ante toda la creación inteligente. Lee en Apocalipsis 15:3 que dice, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, el cántico del Cordero,
diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y si leemos también Apocalipsis 19:1-6, allí vamos a ver en esos pasajes la vindicación final del nombre de Dios. A lo largo de la Biblia podemos ver que Dios muestra preocupación por su nombre. ¿Por qué? Porque no puedes tener una relación de amor profunda con alguien cuyo carácter detestas o con quien no confía. Por ejemplo, si alguien va y habla en mal de ti, dice cosas horribles a tu futuro cónyuge, tú vas a hacer lo necesario para que esas afirmaciones sean anuladas y no pierdas esa relación de amor con tu cónyuge. Y así nosotros también debemos de vindicar el nombre de Dios oralmente y también con nuestro testimonio, donde quiera que estemos. Tenemos que actuar de una manera que honremos el nombre de Dios. Dios resulta vindicado en la cruz y a través de todo el plan de la redención. En el juicio previo al advenimiento, Dios es vindicado ante el universo. Luego, en el juicio posterior al advenimiento, durante el cual los redimidos incluso juzgan a los ángeles, como dice en 1 Corintios 6:2-3. Dios también será vindicado. También todos tenemos muchas preguntas que necesitan respuestas. Antes de que todo termine, estas preguntas serán contestadas, como dice en 1 Corintios 4:5. Finalmente, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En Filipenses 2:10-11, todo es parte de la vindicación del carácter de Dios. Que Dios permita que siempre podamos estar conectados con su palabra para que nosotros vindiquemos, defendamos el nombre de Dios, porque Él es justo, maravilloso y bueno, y Él nos da muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Hola amigos, continuamos con el repaso de la lección número 11. ¿Qué más pude hacer? Hoy día, viernes 14 de marzo, estamos aquí para estudiar y meditar. Y en este día me gustaría compartir contigo 4 puntos de la lección que podemos sacar de esta semana. Así que acompáñame para ver el primer punto, que es reconocer la justicia y el amor de Dios. La lección de esta semana enfatiza que la justicia de Dios es justa y reconocida en la Biblia. La parábola de la viña en Mateo 21 ilustra la legitimidad de los juicios de Dios, y en Isaías 5 se resalta su amor y esfuerzo por salvar a su pueblo. Pasemos al segundo punto, que es proclamar la justicia y el amor de Dios. La lección de esta semana nos anima a nosotros no solo a reconocer, sino también a proclamar activamente la justicia de Dios y sus intenciones amorosas. Nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, que describe a los justos proclamando que las obras de Dios son justas y verdaderas. Pasemos al tercer punto, que es fe en medio de la providencia de Dios. Una sección para estudiar y meditar en esta semana nos habla sobre la providencia de Dios. Aunque a veces es incomprensible en esta vida, nosotros podemos ver plenamente o podamos entender plenamente en el futuro. Nosotros podemos confiar en la sabiduría y el amor de Dios que nos ayuda a nosotros a afrontar los desafíos. Pasemos al cuarto punto, que es reflexión sobre el sufrimiento y la salvación. Las preguntas para el diálogo de esta semana nos invitan a reflexionar sobre las intervenciones de Dios, el significado del sufrimiento de Jesús y cómo los cristianos pueden responder al mal y al sufrimiento mientras esperan la resolución final de Dios. Nosotros podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4,
que ahí enfatiza que Cristo llevó el dolor de nosotros y nuestro sufrimiento. Así que estos han sido los 4 puntos de esta semana que compartimos con ustedes. El título de la lección de esta semana es ¿qué más pude hacer? Me gustaría invitarte a meditar también en el versículo de memoria que se encuentra en Juan, capítulo 18, versículo 37, que dice: Le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Bueno, hemos llegado a la conclusión de la lección de esta semana. Te invito a meditar en el versículo de la memoria y que hagas tu esfuerzo para memorizártelo. Así que me gustaría invitarte para concluir nuestro estudio de esta semana a orar. ¿Te gustaría acompañarme? ¿Sí? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú has hecho lo imposible para buscarnos, para llamar nuestra atención. Queremos pedirte en una forma muy especial por cada una de las personas que se ha conectado al estudio de esta semana. Queremos pedirte que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los protejas, Señor, que fortalezcas su vida espiritual. Si hay alguien sufriendo algún desánimo por las dificultades que está enfrentando en la vida, Señor, que ellos puedan ver a la cruz y contemplar a Jesús, que hizo el sacrificio más grande. Y así como dice Isaías 53, Él llevó nuestros sufrimientos, nuestros dolores sobre sus hombros. Queremos pedirte que tú le des victoria a cada una de las personas y que ellos puedan sentir tu abrazo y sentirse felices en ti. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Gracias amigos, gracias hermanos por acompañarnos en esta semana para el repaso de la lección número 11. ¿Qué más puedo hacer? Prepara tus respuestas para las preguntas de cada día para compartir con tu clase lo que has aprendido. Dios te bendiga, te esperamos para la próxima semana para el estudio de la lección número 12. Bye.